Bien, jóvenes, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a iniciar la actividad de matemática correspondiente a la semana 2 del proyecto 3 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. ¿Ya? Lo que vamos a ver en esta semana, vamos a tratar sobre la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es un medio o un recurso que yo lo voy a utilizar para escribir cantidades demasiado grandes, como también cantidades muy pero muy pequeñas. Como por ejemplo, si yo quiero describir el diámetro del Sol, ¿no es cierto? Es una cantidad demasiado enorme. O si yo quiero describir el diámetro de un átomo, ustedes ya conocen lo que es el átomo, es una cantidad pero muy pequeña. Entonces yo voy a utilizar para estos dos casos de cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas lo que es la notación científica. ¿Qué quiere decir notación científica? Que voy a utilizar una multiplicación de potencias de base 10. ¿Ya? De la siguiente manera. Por ejemplo, el diámetro del Sol, si yo quiero transformar a notación científica, el diámetro del Sol me va a quedar de esta manera. ¿Ya? Esta es la notación científica. Entonces, este número demasiado extenso, yo lo voy a convertir en uno más corto utilizando esta notación científica. Pero ¿de dónde saco ese por 10 elevado a la 9? Ya lo vamos a aprender de dónde obtengo ese 10 elevado a la novena cantidad. ¿Ya? O por ejemplo, esta cantidad muy pero muy pequeña, si yo quiero transformar la notación científica, me va a quedar de esta manera. Lo que tenemos es que observar, si tenemos cantidades demasiado grandes, nuestra notación científica, el signo de la potencia va a ser un signo positivo. Si tenemos cantidades demasiado pequeñas, la notación científica, nuestro signo de la potencia va a ser una cantidad negativa. ¿Ya? Este número de aquí, de la potencia, 10 elevado a la 9, o por ejemplo acá 10 elevado a la menos 10, va a depender del número de espacios que recorra la coma. Ya vamos a hacer ejercicios referentes a esto de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en claro que la notación científica va a tener estas características de una multiplicación de una potencia de base 10. Es decir, la base va a ser 10 y el exponente va a depender del número de espacios que la coma se traslade. Si es una cantidad muy grande, nuestra potencia va a ser positiva. Y si es una cantidad demasiado pequeña, nuestra potencia va a ser negativa, nuestro exponente va a ser negativo. Entonces, dicho esto, las características de una notación científica son los siguientes. Primero, encontramos un número decimal, ¿verdad? Como lo vemos en los ejemplos anteriores, un número decimal. Este número decimal debe estar comprendido entre 1 y 9, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 1,5, 3,45, 8,947, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre este número al inicio debe contener un número que vaya comprendido entre el 1 y el 9, ¿ya? Luego viene la notación científica, es decir, por 10 elevado a un exponente de cierta cantidad, ya sea positiva o negativa, dependiendo del caso de transformación. Recuerden que si era una cantidad muy grande, el exponente era positivo, y si era una cantidad demasiado pequeña, nuestro exponente es negativo, ¿verdad? Tenemos ahí m es un número entre 1 y 9 y el exponente es un número entero, ya sea positivo o negativo. Mucho ojo con esto, nuestro exponente siempre será un número entero, ya sea positivo o negativo, este exponente de aquí. Jamás vamos a encontrar, por ejemplo, por 10 elevados a las menos 0,5
o por 10 elevado a la 2 quintos. No, cuidado con eso. Siempre nuestra notación científica va a ser un exponente entero, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, el número de 12 átomos el número de átomos en 12 gramos de carbono. Ahí tenemos la cantidad, el número de átomos en 12 gramos de carbono. Una cantidad realmente demasiado extensa. ¿Cómo lo voy a transformar en notación científica? Cuando tenemos un número entero, la coma imaginariamente siempre va a estar al final del número entero. ¿Por qué digo que siempre va a estar al final del número entero? Por ejemplo, un número entero cualesquiera, tenemos 4. ¿Ya? Este es un número entero. Imaginariamente, nosotros ya sabemos que la coma va a estar al final de ese número entero. ¿Y cuáles serán estos decimales? Como no tiene decimales, va a ser 0, 0, 0, y así una infinidad de ceros, ¿verdad? Porque no tiene decimales. Yo le puedo poner 10 ceros y de igual solamente voy a leer 4 enteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay números decimales. Es por eso de que los ceros después de la coma ya no se los toma en cuenta, ¿ya? Simplemente con decir que aquí tengo 4 enteros, yo ya describo a mi número, ¿verdad? No voy a decir tengo 4,000. ¿Para qué estar describiendo tanto decimal cuando realmente no lo necesito? ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta transformación de este número demasiado extenso, demasiado grande, a notación científica? Debo de mover la coma. En este caso, la coma va a moverse desde derecha a izquierda, de tal manera que delante de la coma me quede un número que sea o que esté comprendido entre 1 y 9. De la siguiente manera. La coma está al final, ¿verdad? Van a contar ustedes conmigo. Un espacio, dos espacios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 espacios hasta ahí, ¿ya? Pero delante de la coma me queda 6022. 6022 no es un número comprendido entre 1 y 9, entonces sigo corriendo la coma. 20. 21 espacios, delante de la coma me va a quedar 602, tampoco, sigo corriendo la coma, me quedé en 21, ¿verdad? 21, 22 y 23, ¿ya? Entonces, delante de la coma me va a quedar el 6. El 6 es un número comprendido entre 1 y 9. Sí, entonces mi notación científica va a ser 6.0202, porque son los números comprendidos después del 6. Estos demás ceros ya no los coloco. ¿Por qué? Porque yo les decía que después de la coma colocar más ceros no tiene sentido alguno, ¿verdad? No los voy a leer. ¿Y cuántos espacios yo recorrí desde el final hasta llegar al 6? Fueron 23 espacios. Entonces, la notación científica va a quedar de la siguiente manera: 6.022 por 10 elevado a un exponente igual al número de espacios que corrió la coma. Como en este caso la coma corrió 23 lugares de derecha hacia izquierda, nuestro exponente va a ser 23 positivo. Recuerden, si son cantidades muy grandes, nuestro exponente va a ser siempre positivo, ¿ya? Ahora vamos a ver el caso cuando tengamos cantidades demasiado pequeñas. 0.000, un sinnúmero de ceros, 119, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo, voy a contar cuántos lugares se va a mover la coma hasta llegar de tal forma de que el número que se encuentre delante de la coma sea un número comprendido entre 1 y 9. Por ejemplo, voy a contar, a ver. Aquí está la coma, ¿no es cierto? La coma, para llegar a los números, tiene que correrse ¿hacia dónde? De izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces vamos a contar los espacios que recorre la coma. Recorre 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 espacios, ¿verdad? Ya no corro otro lugar más. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí la coma, delante de la coma me queda el 1 y el 1 es un número comprendido entre 1 y 9. Si yo corriera un lugar más de la coma, delante de la coma me quedaría el número 19 y el 19 no está comprendido entre 1 y 9, ¿verdad? Entonces hasta ahí corro la coma. ¿Y cómo me quedará la notación científica? 1.99 por 10 elevado al número de espacios que recorrí, en este caso también fueron 23, pero con la diferencia de que ahora mi exponente es un número negativo. ¿Por qué negativo? Porque estoy transformando cantidades muy pequeñas a notación científica. Si se da ese caso, entonces nuestro exponente es negativo. Si son cantidades muy grandes, nuestro exponente será positivo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? No, profe. ¿Estamos de acuerdo? No, profe. Perfecto, entonces vamos a continuar. Vamos a ver las características que tiene una notación científica. Ahí tenemos un ejemplo de una notación científica, ¿verdad? ¿Qué características nomás tendrá? Siempre, primero, va a estar conformado por una parte entera, es decir, un número delante del punto, delante de la coma. En este caso, nuestro ejemplo es 2. Una sola cifra. ¿Por qué una sola cifra? Porque este número tiene que estar comprendido entre 1 y 9. Puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Cualquiera de los 9 dígitos puedo utilizarlo, ¿ya? Delante de la coma. Siempre debe estar un solo número, una sola cifra, ¿ya? Una parte decimal, pueden ser 3 decimales, 4 decimales, 2 decimales, dependiendo del caso. O no puede quedar ningún decimal, puede quedar, por ejemplo, simplemente 2 por 10 elevado a cualquier número, ¿ya? Puede tener decimales como no lo puede tener también. Y finalmente, la característica de la notación científica es la potencia de base 10 con un exponente entero. Nuestro exponente siempre va a ser un número entero. Cuidado con poner, por ejemplo, por 10 elevado a la 0.5 o por 10 elevado a la 1 quinto. No, esto está mal. Cuidado con esto no. ¿Sí? Cuidado en decir, no, yo coloco el 0,5 porque yo lo considero así. No, está mal esa cuestión, ¿ya? Cuidado con esto, ¿sí? Siempre va a ser el exponente un número entero en la notación científica, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a hacer otra transformación, ¿verdad? Aquí tenemos la cantidad de 20.300. La cantidad de 20.300 tiene 5 dígitos en total. Como debo yo de dejar un dígito en la parte de adelante, entonces la coma, ¿cuántos lugares en total va a correr desde el final hasta acá? ¿Cuántos lugares? 4. 4 lugares, ¿verdad? ¿No es cierto? Si la cantidad en total son 5 dígitos, ¿no es cierto? Tiene 5 dígitos. Yo adelante siempre debo de dejar uno. ¿Ya? Adelante de la coma, siempre debo dejar uno. Entonces, ¿cuántos lugares va a correr la coma? 4 lugares. Lo hago fácil, entonces le pongo 2 puntos y el resto de números que tenga, en este caso 0, 3. Ya estos dos ceros no los coloco, ¿por qué? Porque después de la coma, los dos ceros correspondientes ya no tiene sentido colocar. Y simplemente cojo por 10 elevado a los cuántos lugares recorrí, 4 lugares. Entonces 10 elevado a la cuarta. Como es una cantidad grande, es un número entero grande, nuestro exponente es positivo. Fácil, sencillo, súper que rápido la transformación. ¿Sí ven? Ahora otro ejemplo. ¿Ya? Cantidades muy pequeñas. Muy pequeñas. 0.00056. ¿Ya? Entonces, nuestra coma debe de correr desde aquí hasta acá. El primer dígito no nulo, es decir, que no sea 0, es el 5. ¿Ya?
Tenemos todos los ceros y finalmente es el 5. Cuento cuántos lugares voy a correr la coma desde el punto inicial hasta el primer dígito no nulo, es decir, el primer dígito que no sea 0. En este caso cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces fácil. 5.6 por 10 elevado a la menos 5. Aquí hay un error, ¿verdad? A la menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque es una cantidad muy pequeña. Cuando las cantidades son muy pequeñas y transformar a notación decimal, nuestro exponente siempre será negativo. Otra manera que lo podemos ver, aunque yo lo veo un poquito medio confuso, que si corremos la coma de derecha a izquierda, exponente positivo. Si corremos la coma desde izquierda a derecha, exponente negativo, ¿verdad? Tal vez no podamos confundir, entonces quedémonos con la descripción anterior. Si es un número muy grande, exponente positivo. Si es un número muy pequeño, exponente negativo. No hay otra cosa más que verle, ¿verdad? Así de sencillo. Aquí está aquí alguna pregunta. No. Está fácil, ¿verdad? No. Muy bien, y por último vamos a ver el último ejercicio de transformación de notación científica, porque tenemos que pasar a las operaciones, perdón. Tenemos ahí, ¿verdad? Este número demasiado grande, entonces contamos las cantidades o los espacios que voy a correr. Son 6 espacios en total. Entonces nuestra notación científica nos quedaría 3.19 por 10 elevado a la 6. Fácil, ¿verdad? Fácil la conversión. Ahora, si tenemos esta cantidad muy pequeña, contamos el número de espacios que voy a correr. En total son 5 espacios. ¿Ya? Y me queda la notación científica. ¿Sí ven? Súper que fácil. Es simplemente es de contar cuántos espacios va a correr la coma. ¿Ya? Y exponer la notación científica de tal forma que si es un número grande, exponente positivo; si es un número pequeño, exponente negativo. Ahora vamos a aprender a convertir cuando tengamos notación científica a un número decimal, es decir, el proceso contrario. ¿Ya? El proceso contrario. Antes transformábamos de números decimales a notación científica, ahora de notación científica a números decimales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como nuestro exponente es negativo, ¿de dónde provenía el exponente negativo? ¿De cantidades grandes o cantidades pequeñas? Cantidades pequeñas. Cantidades pequeñas. Entonces, nuestra respuesta va a quedar una cantidad muy pequeña, es decir, va a quedar 0.00000 y el número que me queda, ¿no es cierto? Dependiendo la cantidad de lugares, en este caso es menos 6, es decir, 6 lugares va a correr la coma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a completar los ceros, tantos ceros como sea posible, dependiendo el número que tenga en la parte superior, en este caso 6. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el número tal y cual como está, ¿no es cierto? 1.234, y voy a colocar 6 espacios después de la coma, antes de la coma, perdón. ¿Por qué? Porque la cantidad debe ser una cantidad muy pequeña. ¿Y por qué 6 espacios? Porque eso es lo que me dice el exponente. Como ustedes me dirán, pero profesor, 6 espacios, ¿cómo hago si no tengo más números? Completo con los ceros. Ya, voy a completar con ceros. Vamos a ver cuántos lugares corrí en total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el exponente es 6, entonces completo con 6 ceros delante del número. ¿Por qué? Porque es un número negativo, entonces voy a obtener una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Entonces cuento los 6 espacios y finalmente la coma me queda aquí. Pero para escribirlo bien el decimal, entonces le completo con un 0 más. ¿Se dan cuenta? 0 punto, el número de espacios y los números correspondientes. ¿Ya? Súper que fácil. ¿Alguna complicación aquí? Simplemente debo de coger y es colocar el número de ceros delante del número cuando es una cantidad negativa. ¿Ya? Y correr
tantos espacios como me diga el exponente. ¿Ya? ¿Cómo completo esos espacios? Con ceros, utilizando ceros. Los ceros los voy añadiendo, añadiendo, de tal forma que complete el número de espacios que me dicta el exponente. ¿Sí me hice entender? ¿Sí se me entendió? ¿O repito nuevamente? Se lo entendió, pero no, profe, quedó claro. Ya, quedó claro, perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos la respuesta ahí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando el exponente es positivo? Si en el exponente negativo completábamos con espacios adelante, ¿no es cierto? Delante del número. En el exponente positivo, ¿a dónde voy a completar los ceros? Hacia la derecha. ¿No es cierto? Hacia la derecha, hacia la parte de atrás, ¿verdad? Ahí están los espacios, ¿verdad? Escribo el número tal y cual como está, 3.04. Luego, como son 5 espacios, entonces voy a correr 5 lugares hacia la derecha. Y si me faltan espacios, voy a completar con los ceros. ¿Sí? De tal forma de que, ayúdenme con el micrófono ya. De tal forma que al final queda la coma, ¿verdad? 5 espacios. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Recuerden de que el exponente positivo viene de una cantidad grande, ¿ya? Es decir, que no tenga número decimal. El exponente negativo viene de una cantidad muy pequeña, es decir, esta sí tiene punto decimal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Perfecto, entonces una vez ya hemos aprendido a transformar notación científica, notación decimal y proceso contrario, notación decimal, notación científica, vamos a hacer las operaciones de multiplicación y división. Es súper que sencillo esto de aquí, súper que sencillo, simplemente prestemos un poquito de atención y se van a dar cuenta de que este proceso es súper sencillo, ¿ya? Primero, para multiplicar dos números de notación científica debemos de multiplicar los factores decimales, es decir, el número que se encuentra delante del por 10 elevado al exponente. Y finalmente hacemos una suma y resta de exponentes dependiendo del caso, recordando que signos iguales se suman, signos diferentes se restan. De la siguiente manera, tenemos que multiplicar estos dos números en notación científica. Dice 3.2 por 10 elevado a la menos 7 y 2.1 multiplicado por 10 elevado a la quinta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos dos decimales de aquí, yo los voy a separar y los voy a multiplicar de esta manera. 3.2 por 2.1. Y finalmente, como aquí tenemos bases iguales, ¿verdad? Bases iguales, escribo la misma base y los exponentes se van a sumar o restar dependiendo del caso. En este caso son cantidades con signos diferentes se deben de restar. Entonces me queda de esta manera. ¿Cuál es el proceso a seguir? Sencillo, simplemente multiplicar estos dos. El resultado de la multiplicación entre 3.2 por 2.1 me da 6.72. Por 10 elevado a la ¿cuánto? Tengo menos 7 más 5. Tengo dos cantidades con signos diferentes. ¿Cómo las resto? Resto el mayor con el menor. A 7 le quito 5, me queda 2. ¿Qué signo gana? El signo del número mayor. En este caso 7 es negativo, entonces la respuesta también es negativo. ¿Sí ven? ¿Algo de complejo? ¿Algo de complejo? No hay nada de complejo, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Tenemos 9, también puede ser, si dan cuenta, no solamente números decimales en la parte de adelante, también puede haber números enteros, si los puede haber, no hay ningún problema. El 9 es un número comprendido entre 1 y 9, sí, porque es 9, ¿verdad? Entonces dicen 9 por 10 elevado a la 7, que multiplica a 1.5 por 10 a la cuarta. ¿Qué es lo que hago? Multiplicar estas dos cantidades, ¿verdad? 9 por 1.5, hago la multiplicación y luego 10 a la 7 por 10 a la 4 son signos iguales. 7 más 4, aquí faltan mal, ¿verdad? 7 y 4, 11. ¿Sí? Simplemente hago eso, de multiplicar estas dos cantidades y luego
los exponentes se los suman o se los restan dependiendo del caso. Si son signos iguales, en este caso se suman, y signos diferentes se van a restar. La multiplicación entre 2 o 3 exponentes de base 10, ¿verdad? Me va a dar otra cantidad también de exponente de base 10. Multiplicación, notación científica, nos va a dar un resultado también en notación científica. ¿Qué pasa si tengo tres cantidades? Por ejemplo, tengo aquí 4 por 10 elevado al cuadrado por 3.5. A ver, se me fue mal el mouse. Por 3.5 por 10 elevado a la menos 3 por 4, pongámosle por 4,3 por 10 elevado a la cuarta potencia. ¿Qué pasa si tengo 3? Puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 6, eso no interesa. El proceso o el concepto es el mismo, multiplicar primero las partes decimales, es decir, multiplico 4 por 3.5 por 4.3. Si alguien tiene una calculadora que me puede ayudar. A ver, voy a hacerlo aquí yo. Tengo 4 por 3.5 por 4.3. En este caso el resultado me da 60,2. Multiplicar, multiplicación, ¿ya? Y finalmente por 10 hago suma o resta de los exponentes. Por ejemplo, 2 menos 3 más 4, ¿verdad? Voy a hacerlo paso a paso. 2 es el primer exponente, menos 3 es el segundo exponente y finalmente más 4 el tercer exponente, ¿ya? El 60.2 lo dejo tal y cual como está, porque si ya no tengo nada más que hacer, por 2 menos 3, ¿cuánto es? 2 menos 3, ¿cuánto es? 1. Menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 4, ¿cuánto es? Menos 3. No, 3. Más 3, ¿verdad? Ok, y ahora yo les pregunto, 60.2 por 10 elevado a la tercera potencia. Ya he hecho la multiplicación, he hecho el proceso correcto, muy bien. Pero ¿cuál era el principio de la notación científica? Acá delante de la coma me queda 60. ¿60 será un número comprendido entre 1 y 9? No. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Correr la coma. ¿Cuántos lugares? 3. Un lugar, en este caso de aquí, ¿verdad? Que se encuentra la coma, voy a poner otro color. Ya. De este lugar donde está la coma original hacia la izquierda, ¿verdad? Un lugar. Y ahí sí, delante de la coma me va a quedar solamente el 6. Entonces sería 6,02 por 10. Aquí les hago una pregunta. A ver, si la coma corría desde, perdón, derecha a izquierda, ¿qué pasaba con el exponente? ¿Salía un número positivo o salía un número negativo? Negativo. A ver, seguros. Vamos a recordar acá, vamos a revisar nuevamente. A ver, aquí por ejemplo, si la coma aquí corre de derecha a izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el exponente? Un exponente positivo.
Positivo, ¿verdad? Muy bien, exponente positivo. Si la coma corre de derecha a izquierda, va a ser un exponente positivo. ¿Qué quiere decir entonces este exponente positivo en nuestras operaciones? ¿Qué me va a influenciar o qué me va a determinar de que yo tenga que establecer de que en el momento de correr a la derecha el exponente será un exponente positivo? Aquí el exponente me va a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos lugares corrí? Un lugar. Como es un lugar positivo, entonces a 3 le voy a sumar uno más. ¿Por qué? Porque fue un lugar que corrí. 3 más 1 sería por 10 elevado a la cuarta potencia. ¿Ya? Repito nuevamente, pues tal vez no se me entendió. ¿Ya? La respuesta me quedó 60.2 por 10 al cubo. Perfecto, 60.2. Ya eso ya lo hemos resuelto, esa quedó la respuesta, pero delante de la coma me queda 60. Y 60 no es un número comprendido entre 1 y 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a mover la coma tantos lugares como sea necesario hasta dejar en la parte de adelante de la coma un solo dígito. Ya no dos, en este caso 60 eran dos dígitos, el 6 y el 0. No puede ser eso, debo dejar uno solo. Entonces, como necesito correr solamente un espacio para que delante de la coma me quede un solo dígito, ¿verdad? De esta posición corro un espacio hasta dejar en 6,02. ¿Cómo corrí la coma de derecha a izquierda? Es decir, de un número grande, en este caso 60, recuerden, si es un número grande, la potencia que es positiva, ¿ya? Si es un número pequeño, la potencia es negativa. 60, un número grande, voy a transformar de 60 a 6, de un número grande a una potencia de notación científica. 60 es un número grande, digámoslo así, ¿ya? Entonces, como es positivo, voy a sumar, porque es positivo, suma ¿cuántos lugares? El número de lugares que yo haya corrido la coma. Como solamente corrí un solo lugar, a este exponente 3 le voy a sumar un solo lugar. 3 más 1, 4. Entonces, esta es la respuesta correcta en notación científica. Delante de la coma solo debe de haber un solo dígito. ¿Ok? Preguntas, por favor. ¿Se me entendió? ¿No se me entendió? Repito de nuevo. Está fácil, profe. Está fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Entendió. Ya. Ahora, en la división, ya, en la división, aquí hubo un error. Aquí es 10 elevado a la 6, 10 elevado al cuadrado, ¿ya? En la división, ¿qué es lo que hago? Anteriormente, estas cantidades de aquí, en la multiplicación, pues las multiplico. En la división, debo de dividirlas. 6.4 dividido para 1.7 me da 3.76. Como es división, las divido. Anteriormente en la multiplicación se sumaban los exponentes. En la división, como es el proceso contrario, ya no se van a sumar, se van a restar. Ya entonces resto 6 menos 2. Y finalmente 6 menos 2, la respuesta me queda 3.76 por 10 elevado a la cuarta potencia. ¿Ya? Perfecto. Continuamos. Otro ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Aquí es 10 elevado a la 14, ¿ya? Es 2.4 dividido para 3.1. Hago esa división. Y finalmente 7 menos 14 es 21. Pero como aquí me queda una cantidad muy pequeña, corro la coma, sube un lugar, 22. A ver, estos ejemplos son fáciles. Los que están ahí en la ficha pedagógica son ejemplos de este tipo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Profe, Dígame. disculpe, ¿será que puede repetir? Ya, a ver, esta de aquí. Por ejemplo, tengo aquí 2.4 dividido para 3.1. Si yo realizo esa división de 2.4 dividido para 3.1,
me da 0.774. 0.774, ¿verdad? Por 10 elevado a lo siguiente, menos 7, que es la cantidad de arriba, la cantidad de abajo, que en este caso es 14, por ser división, en la suma, perdón, en la multiplicación se sumaban, en la división debo de restar. Entonces este 14 positivo lo voy a colocar como negativo, ¿ya? Esas son las reglas. En la multiplicación sumaba, en la división debo de restar, por ser operaciones contrarias, ¿verdad? La multiplicación es el proceso contrario a la división. Si aquí en la multiplicación se suman los exponentes, acá en la división se van a restar. Entonces esto de aquí me va a quedar 0.774 por 10 elevado a la menos 7 menos 14, me queda menos 21, ¿verdad? Muy bien, pero ustedes me dirán, profesor, eso de ahí está equivocado. ¿Por qué? Porque delante de la coma me queda el 0. Y el 0 no puede ser. ¿Por qué? Porque delante de la coma debe de quedar un número comprendido entre 1 y 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Voy a mover la coma de tal forma de que delante de la coma me quede un solo dígito, es decir, de aquí voy a moverla hacia acá, ¿no es cierto? Y ahí sí me queda un solo dígito, ¿ya? Entonces me queda 7,74 por 10 elevado a la cuánto, a ver, 0.774 es un número pequeño, ¿verdad? Como es un número pequeño, para transformar a notación científica, el exponente ¿qué era? ¿Exponente positivo o exponente negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Negativo. Como tengo menos Negativo. 21, menos el exponente que me va a tocar sumarle, que en este caso fue un solo lugar, entonces menos 1. Te quedaría menos 21 negativo 1. ¿Por qué negativo? Recuerden, ya lo sabemos. Si es cantidad pequeña, el exponente es negativo. Como es un solo lugar que corrió la coma, va a ser negativo 1. Menos 21 menos 1. ¿Cuánto me queda? Menos 22. Perfecto, menos 22. ¿Ya? Muy bien, que eso es lo que yo había escrito ahí. 7.74 por 10 elevado a la menos 22, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Profe. Déjenme borrar todo esto de aquí. Ok, ya, eso es lo que yo he escrito aquí. 7.74 por 10 elevado a la menos 22. Ya, muy bien. Ahora, cuando viene este tipo de problemas de que tengamos en la parte superior una multiplicación y en la parte de abajo otro número, es decir, primero debo de resolver la multiplicación y ese resultado finalmente lo divido con la parte de abajo de la siguiente manera, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de la multiplicación? Multiplicar estos dos factores, ¿verdad? 1.37 por 9.85 y finalmente los exponentes de base 10. Como es una multiplicación, estos resultados se deben de sumar. La multiplicación entre 1.37 y 9.85 es 13. Perdón, 13.4945. Ok, 13.4945 es la multiplicación de estos dos factores. Como es 4 más 6 signos iguales se suman, me queda por 10 elevado a la 10. 6 más 4, 10. ¿Ok? Entonces primero hago la multiplicación. ¿Sí? Hago la multiplicación. Una vez hecha la multiplicación, ahora sí voy a hacer la división. ¿Qué es lo que hago? Voy a dividir este 13.4945 dividido para 5. ¿Ya? Dividido para 5. Lo separo. ¿Ya? Separo estas dos cantidades con las exponentes de base 10. Perfecto. Entonces, como hago esta división,
con una calculadora divido estas dos cantidades, no hay nada de complejo coger una calculadora y digitar una división, ¿verdad? Entonces el resultado nos queda aquí. Y finalmente recuerden que cuando es división de exponentes, ¿qué pasa? Se deben de restar. ¿Ya? Entonces quedaría 10 elevado a la 10 menos 12. 10 menos 12, como son cantidades con signos diferentes se deben de restar. A 10 le quito 12, ¿no es cierto? Entonces, como son signos diferentes, ¿cómo sería? La resta entre el mayor y el menor. A 12 le quito 10, me queda 2 con el signo de la cantidad mayor, en este caso negativo 2. Y ya está. Listo. Adelante de la coma o delante del punto decimal me queda un 2. No hay problema. Es un número comprendido entre 1 y 9. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Sí ven? ¿Algo de complicado aquí? No, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, No chicos? tanto. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, dadas las explicaciones, ya les queda a ustedes resolver los ejercicios correspondientes a la ficha pedagógica. Aquí tenemos que transformar la notación científica, acá vuelta de notación científica a número decimal, aquí tenemos que hacer las multiplicaciones y acá las divisiones. Es prácticamente el mismo proceso que hemos explicado el día de hoy. ¿Ya? De mi parte, entonces, muchísimas gracias por haber asistido a esta clase. Yo luego les paso la grabación de la misma. Por favor, aún no se me desconecten para hacer la descarga de la lista de asistencia